Bienvenidos a Economía en Breve del 9 de octubre del 2022. Comenzamos con otra reflexión de las que estaremos repasando en el webinar que tendremos el próximo 20 de octubre para líderes de negocio, especialmente CEOs, CFOs y empresarios, pero que les servirá a todas las personas que toman decisiones importantes en sus negocios. Hay que entender que estamos en un entorno económico y financiero muy diferente al que nos acostumbramos a enfrentar en la última década y media, y esto afectará la dinámica de muchos negocios. En la medida en que entendamos estos cambios, estaremos mejor preparados para enfrentarlos y sacar provecho de las circunstancias. El resurgimiento de una inflación no vista en varias décadas en varias partes del mundo, aunado al cambio en el ciclo monetario de los bancos centrales, especialmente en los países desarrollados, tendrá consecuencias sensibles en el entorno financiero global. En este entorno, las decisiones financieras se vuelven especialmente importantes, ya que los malos resultados de las malas decisiones serán notablemente amplificados. En este entorno, tiene mucho sentido privilegiar la liquidez y el efectivo en los balances de las empresas y en los portafolios de inversión, ya que esto les permitirá enfrentarse mejor a los problemas que muy probablemente irán surgiendo y aprovechar también las oportunidades que aparecerán para los que tengan la visión bien enfocada. Decía el célebre economista John Maynard Keynes que el éxito en las inversiones consiste en anticiparse a las anticipaciones de los demás, lo que en este contexto se vuelve especialmente relevante, y para ello es fundamental estar atento a los acontecimientos y mantenerse bien informado. Desde luego, me encanta recomendar que en este entorno tienen que estar especialmente atentos a sus economistas de confianza y por lo mismo es muy recomendable suscribirse a Economía en Breve al presente canal, cuya misión es justamente mantenerlos informados y al tanto de los acontecimientos. Pasando a los temas de la semana, los mercados financieros siguieron mostrando elevada volatilidad con vaivenes pronunciados que ahora se inclinaron al alza, como pueden ver en esta gráfica, subiendo fuertemente nuestro promedio de 10 mercados el lunes y el martes, pero bajando con fuerza el viernes. Este promedio de mercados accionarios registró una ganancia de 2.2% en la semana, con los 10 mercados en positivo, como pueden ver en nuestro cuadro resumen. La Bolsa de Valores en México terminó la semana con una ganancia de 2.5% en los 45.729 puntos. El tipo de cambio registró fluctuaciones relativamente pequeñas, terminando la semana en 20.08 pesos por dólar. Un par de noticias del entorno global llaman la atención en esta ocasión. Primero, que la flamante primer ministro del Reino Unido tuvo que dar marcha atrás a la propuesta que había anunciado la semana previa para recortar los impuestos, ya que esto generó fuertes reacciones en sus mercados y propició la intervención del Banco de Inglaterra. Mal comienzo, pero por lo menos se dio cuenta de su error y está ya corrigiendo el rumbo. Segundo, en un acontecimiento extraño, una explosión causó serios daños al puente que une la península de Crimea y Ucrania con la Rusia continental, en lo que representa un fuerte golpe para los planes de Putin, como destaca la nota de Bloomberg. Lo curioso de este acontecimiento es que todo indica que no fueron las fuerzas ucranianas las que orquestaron el ataque, ya que hubiera sido un triunfo importante en su campaña que seguramente se hubieran colgado como medalla, por lo que el golpe parece realizado por disidentes rusos, lo que refleja, me parece, la creciente desaprobación de Putin al interior de su país. El problema es que comienza a perfilarse un escenario de derrota para las fuerzas rusas, lo que está acorralando a Putin y llevándolo a escalar la apuesta, amenazando nuevamente con recortar aún más el suministro de energía a Europa e inclusive con el uso de armas nucleares. El problema que vemos nuevamente en la historia de la humanidad es que el poder fuertemente concentrado en una persona representa una amenaza, en este caso no solo para su propio país, sino también para el mundo entero. Ojalá este conflicto se resuelva pronto y bien, y que como humanidad aprendamos esta importante lección.
En los temas económicos de México, el gobierno anunció nuevas medidas del paquete contra la carestía y la inflación orientadas a lograr una baja de 8% en los precios de 24 productos de la canasta básica que definieron. Las medidas anunciadas, lejos de lograr lo que pretenden, terminarán produciendo más problemas. Se plantea, por ejemplo, otorgar una licencia para eximir a las empresas de todo trámite o permiso a la importación y distribución de alimentos, incluidos los que corresponden a Senacica y Cofepris, que son los organismos encargados de garantizar que no se presenten riesgos sanitarios en nuestro país. Si bien esto podría agilizar la importación y distribución de alimentos, no veo tampoco que garantice una reducción en los precios, ya que si las empresas que reciban esta licencia van a tomar la responsabilidad de garantizar que no habrá problemas de salud en serio, entonces tendrían que implementar mecanismos de control que representan costos adicionales sobre los productos cuando ya existen estos mecanismos funcionando en Senacica y Cofepris. Este es el tipo de responsabilidades que el Estado no puede ni debe trasladar. Otra medida muy desafortunada es la cancelación de exportaciones de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio usada en los envases. Aquí se ve tal vez la intención de redirigir estos bienes al mercado interno para aumentar con ello la oferta doméstica y bajar el precio. Pero nuevamente es una medida que me parece mal pensada, que tendrá repercusiones negativas y no necesariamente ayudará a la baja en los precios. Las empresas y personas que ya están exportando este tipo de bienes muy probablemente ya tienen contratos y compromisos que no podrán honrar con esta decisión del gobierno, lo que les generará costos. Además, que redirigir esa producción a los mercados locales también implica costos adicionales que, si resultan excesivos, en lugar de propiciar una mayor oferta de estos productos en donde se requieren, terminarán propiciando su desperdicio, ya que si resulta más caro mover una cosecha, digamos, de maíz que dejarla echar a perder, pues muy probablemente se va a quedar echándose a perder. Además, este tipo de medidas busca forzar las cosas, obligar a los agentes económicos a actuar de cierta forma, lo que ha demostrado ser inefectivo en incontables ejemplos a lo largo del tiempo. También advierten que el gobierno atenderá situaciones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio y que Profeco tendrá autoridad y facultades de fiscalización y sanción para casos donde se detecten abusos. El problema con este tipo de medidas es que queda un gran poder de discreción a los oficiales del gobierno que decidirán cuando hay competencia desleal o si se están cometiendo abusos, lo que nuevamente ocasiona más problemas que beneficios, como por ejemplo abrir la puerta a la corrupción de los oficiales encargados de la supervisión. En fin, no veo que las medidas vayan a bajar los precios como se pretende y en cambio pueden producir todo tipo de repercusiones negativas. Pasando a los indicadores, la inflación de septiembre fue de 0.62%, que resultó similar a lo observado el año pasado, como vemos aquí, y también a lo esperado por el promedio del mercado, interrumpiendo por fin la racha de 8 meses consecutivos con sorpresas al alza en el índice general, como vemos en esta otra gráfica. Con este resultado, la inflación anual se mantuvo en 8.70%, que sigue siendo el nivel más elevado desde el 2001. La inflación subyacente, que recordemos agrupa los precios menos volátiles, registró 0.67% en septiembre, siendo la más elevada para un mes similar desde el 2001. La inflación subyacente estuvo ligeramente por debajo del 0.68% previsto por el mercado, interrumpiendo una racha de 21 meses consecutivos con sorpresas al alza, como vemos aquí, lo que es una buena noticia. No obstante, la inflación subyacente siguió con su tendencia ascendente, alcanzando 8.28% anual, como vemos aquí, nivel no visto desde el año 2000. Especialmente preocupante es la fuerza con la que están aumentando los precios del componente subyacente de alimentos, bebidas y tabaco, que llegó en su comparativo anual a 13.38%, lo que no se había visto en este siglo. Hay que recordar que los hogares de más bajos ingresos dedican una mayor parte de su ingreso a comprar alimentos, por lo que el repunte de estos precios los golpea con mayor fuerza. Si calculamos la pérdida del poder adquisitivo utilizando este componente de alimentos, bebidas y tabaco, entonces vemos
que la pérdida en ese poder adquisitivo respecto a diciembre del 2018 es de 25.5%. Es decir, hoy día nuestro dinero compra una cuarta parte menos de alimentos respecto a lo que compraba en el 2018. Si vemos los principales componentes de la inflación subyacente, notamos que tanto mercancías como servicios siguen con su tendencia al alza. Así, aunque la inflación ya resultó cercana a lo esperado, sigue siendo elevada, sigue representando un gran problema que parece todavía está lejos de ser controlado. Pasando ahora a una muy buena noticia, el número de asegurados en el IMSS aumentó en 172.5 miles de puestos en el mes de septiembre, lo que mantiene la tendencia ascendente en este indicador asociado con la creación de empleo en el país. Habrá que hacer un análisis más detallado de este indicador para ver qué tipo de empleos son los que se están creando y qué tan sostenible es este ritmo, pero por lo pronto, como decía, es una muy buena noticia. Por otro lado, luego del fuerte brinco de agosto, la producción automotriz regresó a niveles más moderados al registrar 273.3 miles de unidades en el mes de septiembre. Las exportaciones, en cambio, aumentaron un poco respecto a agosto al alcanzar 259.8 miles de unidades. Las ventas internas de automóviles siguen en niveles débiles al sumar 85.8 miles de unidades en septiembre, recordando que lo usual sería tener por arriba de las 100,000 unidades por mes. Estas cifras reflejan todavía fortaleza del mercado exterior, pero debilidad en el mercado interno. Y hablando del mercado interno, el consumo privado interior creció marginalmente 0.1% en el mes de julio, presentando contrastes importantes al interior de sus componentes, ya que mientras que el consumo de bienes nacionales creció 1.1% en el mes, el consumo de servicios se contrajo 0.9% y el consumo de bienes importados bajó 0.8%. Como vemos en esta gráfica, el consumo ya está por arriba de los niveles prepandemia, pero todavía por debajo de la tendencia que llevaba y se está ralentizando. Por otro lado, y ahora en una muy mala noticia, la inversión fija bruta se contrajo 1.4% real en el mes de julio, con reducciones importantes en sus dos componentes. La construcción retrocedió 1.7% real en el mes debido al desplome de 3.2% en la construcción no residencial, que se refiere a la obra pesada y que depende de las perspectivas de largo plazo del país, que se encuentran muy deterioradas por las acciones y decisiones de política pública en esta administración. En esta gráfica puede verse que la inversión en construcción no residencial se encuentra un 33.9% por debajo del pico alcanzado en el 2014 y 22% por debajo del pequeño pico visto en el 2018. La inversión en maquinaria y equipos se contrajo 0.4% real en el mes de septiembre debido sobre todo a una fuerte caída en la importación de equipo de transporte. Como vemos en esta gráfica, la inversión en maquinaria y equipo ya está por arriba de los niveles prepandemia, pero en los últimos meses se ha estancado. Con estos resultados, la inversión total comienza a perfilar un cambio de tendencia, ahora a la baja, que resultaría preocupante en la medida en que presagia una actividad económica en general más débil. Esta semana tuvimos también los resultados de dos encuestas de expectativas. Primero, la de Citibanamex, que es muy útil para ver dónde se ubican en sus pronósticos los analistas, principalmente del sector financiero. En esta gráfica podemos ver cómo se distribuyen los pronósticos para la inflación del 2022, con un promedio en 8.50% para la general y 8.17% para la subyacente. Vale la pena recordar cómo iniciaron los pronósticos de inflación para el 2022, como vemos en esta gráfica de la misma encuesta, pero del 5 de enero, ampliando los ejes para poder ver cómo se han movido en la encuesta más reciente que ahora vemos aquí. Regresando y avanzando un par de veces estas gráficas, podemos ver qué dramático ha sido el cambio que se ha dado en los pronósticos del mercado conforme la inflación ha venido subiendo y sorprendiendo a todos, con una dispersión que diría es bastante parecida en ambos casos. Para el 2023, así lucen los pronósticos de inflación vigentes en el mercado, con un promedio ya muy cercano al 5% tanto para la inflación general como para la subyacente,
aunque en mi opinión terminará más cerca del 6% que del 5%. También en la semana tuvimos los resultados de la encuesta de Banxico de expectativas entre los analistas del sector privado, que pueden ver aquí en este cuadro resumen, junto con los pronósticos de Casa, de Economía en Breve, en la última columna. El pronóstico de crecimiento para el presente año mejoró un poco, pero el del 2023 se deterioró de forma más perceptible y se ubica en 1.15%. Los pronósticos de inflación volvieron a aumentar de forma generalizada e importante para ambos años, tanto para el índice general como el subyacente. Los pronósticos de tipo de cambio presentaron ajustes marginales, mientras que los de la tasa de interés de referencia monetaria para el cierre del año registraron aumentos importantes, ubicándose ya por arriba del 10% para este año. Los pronósticos para el empleo medido por el cambio de asegurados en el IMSS registraron mejoría para el 2022, pero un deterioro sensible para el 2023. Y el clima de negocios esperado para los próximos 6 meses se deterioró un poco, ya que ahora el 54% anticipa que empeorará, mientras que un 34% piensa que se mantendrá igual y solo un 11% anticipa mejoría. Las remesas de dinero que mandan nuestros connacionales trabajando en el extranjero a sus familias en México sumaron 5.1 miles de millones de dólares en el mes de agosto, bajando un poco respecto a los 3 meses previos, pero todavía en un nivel muy elevado. El índice de confianza del consumidor, por otra parte, registró durante septiembre una mejoría bastante marginal, como pueden ver en esta gráfica, quedando 5.8% por debajo del nivel de un año atrás. La confianza del consumidor se ha visto golpeada por el repunte en la inflación que hemos tenido en los últimos meses y me parece que no se recuperará con claridad hasta que la inflación no muestre ya un franco declive. En Estados Unidos, el reporte de empleo del mes de septiembre siguió mostrando sólidos resultados, con una creación de 263,000 nóminas no agrícolas, que quedó por arriba de las 250,000 esperadas, y con la tasa de desempleo bajando de forma importante a 3.5%, sorprendiendo a los mercados que en promedio anticipaban que se quedaría sin cambio en un nivel de 3.7% como el observado en el mes previo. En el entorno político tuvimos varias noticias que hay que comentar, destacando la renuncia de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que se da luego de que en el Senado se aprobara la presencia de los militares hasta el 2028. Lograron pasar la iniciativa con algunos cambios, lo que en su momento Cloutier hubiera manifestado estar en contra. La salida de esta secretaria se da luego de que las consultas en el marco del TEMEC sobre las inconformidades planteadas por Estados Unidos y Canadá respecto a la política energética del país se extendieran de común acuerdo, evitando pasar al panel que decidiría quién tiene la razón, lo que podría tener cuantiosas consecuencias para México. Cloutier será sustituida por Raquel Buenrostro, la controversial jefa del Servicio de Administración Tributaria, y que ha sido la herramienta de López Obrador para incrementar la recaudación de forma poco amigable, por decirlo menos. Las perspectivas de llegar a un acuerdo tan necesario con Estados Unidos y Canadá lucen menos favorables con la llegada de Buenrostro, y ha trascendido la sorpresa de las contrapartes involucradas en la negociación por el cambio repentino en el liderazgo de la delegación que está haciendo las negociaciones por parte de México. Por cierto, en otro lado, la Comisión Federal de Electricidad le están comenzando a llegar las consecuencias de las acciones abusivas realizadas por Manuel Bartlett, ya que perdió 2 arbitrajes internacionales y tendrá que pagar $107 millones a una empresa canadiense y a una empresa española, a las cuales les incumplió. De verdad da tristeza ver cómo se despilfarran los recursos públicos que tanto trabajo le cuesta generar a las personas y las empresas, y que cada vez es más difícil generar con actividades productivas y socialmente importantes por las políticas extraviadas que se están implementando en esta administración. Ojalá se dieran cuenta, como hicieron los nuevos miembros del gobierno del Reino Unido, antes de seguir profundizando el daño patrimonial que le han hecho al país y que sigue incrementándose semana con semana.
Para la semana que inicia tendremos en México las cifras de las ventas del ANTAD de septiembre, la producción industrial del mes de agosto y las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México. En Estados Unidos comienza la reunión anual del Fondo Monetario Internacional en Washington, en la que se discutirá tanto la marcha de la economía mundial, los temas de política monetaria, y nos presentarán la actualización de sus perspectivas económicas. Es un tema al que habrá que atender. También tendremos las minutas de la Reserva Federal, la inflación al consumidor y las ventas minoristas del mes de septiembre. Para la sección Da Vinci les tengo ahora una reflexión muy mexicana. De la gran mayoría de los mexicanos que comemos y disfrutamos tortillas de maíz, aunque su precio esté por las nubes, me atrevería a decir que una gran mayoría no sabe que para hacerlas hay que pasar el maíz por un proceso de nixtamalización que consiste en agregar cal al maíz remojado. Este proceso es necesario para darle muchas cualidades nutricionales al maíz que de otra forma no se aprovecharían en nuestro cuerpo, como es la liberación de vitamina B3 o niacina. Cuando el maíz comenzó a consumirse en Europa, no lo nixtamalizaban y por lo mismo se comenzó a extender la enfermedad de pelagra entre la población, que es justamente por la falta de esta vitamina vitamina B3. A nuestros antepasados en Mesoamérica se les ocurrió remojar los granos de maíz y agregarles ceniza. De hecho, la palabra nixtamal viene de nixtli, que quiere decir ceniza, y de tamali, que quiere decir masa. Nuestros antepasados pues no conocían la química moderna, pero encontraron esta técnica para convertir al maíz en uno de los principales alimentos de todo el mundo. Desde entonces, los molinos que preparan masa para tortillas replican este proceso de nixtamalización, la gran mayoría sin saber por qué. La reflexión es que somos, como dice el profesor de Harvard, Joseph Henrich, una especie cultural cuya principal ventaja es que somos muy buenos para copiar lo que hacen otros seres humanos, sus técnicas, sus procesos, sus conocimientos, especialmente lo que funciona bien, aunque no entendamos cómo. El problema es que esta misma cualidad se convierte en un problema porque somos igualmente propensos a tener una gran fe en las personas que parecen competentes, pero que son simplemente charlatanes carismáticos. Cuando estas personas llegan a niveles de liderazgo importante, sus organizaciones y sus países sufren las consecuencias, como vemos hoy en varias partes del mundo y desde luego, lamentablemente, en nuestro querido país. Y con esto concluimos este programa número 285 de Economía en Breve. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento y a los que todavía no lo son, los invito a suscribirse, ya que si necesitan mantenerse informados del acontecer económico para no ser sorprendidos por las circunstancias, descubrirán que no hay otra mejor opción para estar informados de forma breve y dinámica sobre el acontecer económico de México. Por cierto, para la siguiente semana vamos a tener una buena sorpresa. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.